Allá le asignamos el lugar. Pero déjame si los tenemos en vibrador. Muy bien. Listos. De antemano les agradecemos a todos. Ha sido una jornada un poco Larga, pesada, larga, me imagino. así es. Pero me parece que nos llevamos muy buenos resultados, muy buenos resultados, muy buenas ideas. De antemano felicitamos al Partido de la Revolución Democrática por esta forma de elegir y de hacer partícipe también a la ciudadanía, ¿no?, de nuestros gobernantes. Gracias. Doctor, muchas felicidades de antemano. Muchas gracias. Por su precandidatura. Bienvenido en nombre del Juglar. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo a través de internet. Gracias. A través de la página de internet www.eljuglar.org.mx. Y si me lo permite, doctor, he oído por ahí que dicen algunas personas que es el Giuliani mexicano. Bienvenido. Hombre, muchas gracias. O sea, no lo había oído, pero... El periodista Ciro Di Constanzo, bienvenido también. Gracias. Muchas gracias por Gracias, aceptar la gracias, invitación. buenas noches, buenas noches. Gracias. El formato es muy sencillo, son ¿Sí? 30 minutos de charla. ¿Sí? Minutos antes de que vayan a concluir, les vamos a pasar algunas preguntas que nos llegan a hacer a través de internet Sí. para que se las formule al doctor Mancera. Bien. Correcto. Gracias. Pues ahora sí que cuéntamelo todo, todo. Se escucha, ¿verdad? Bueno, primero muchas gracias al Juglar, muchas gracias a Ciro y Constanzo por acompañarme, muchas gracias por la paciencia y comentar. Estábamos en una charla y platicábamos por qué la Ciudad de México, por qué estar en la Ciudad de México. Le decía yo a Ciro que, bueno, pues es muy sencillo, es una ciudad en donde yo nací. Yo nací y viví los primeros años de mi vida en la zona de Tacuba, ahí cerca del colegio militar, más o menos hasta el segundo de kinder. Después estuve viviendo por la parte de Narvarte, en Narvarte hasta llegar a la Facultad de Derecho de la UNAM, y ya en la última etapa, digamos, de la juventud, del ejercicio profesional, en la zona de Tlalpan, ¿no? Entonces, ha sido como Tacuba, Benito Juárez y Tlalpan. Así fue, como que me iba yendo para el sur. ¿Qué te llama, doctor, de la Ciudad de México? ¿Por qué la Ciudad de México? Es una ciudad tan llena de cosas que siempre te sorprenden. Entre ellos, bueno, pues puedes estar en un centro histórico que solamente lo comprendes cuando empiezas a conocer más todo el simbolismo de la plaza, cuando llegas a hacer un viaje, por ejemplo, a España y te das cuenta de cómo admiran esas plazas, la Plaza de Madrid, la Plaza de Salamanca, las diferentes plazas, y saber que nosotros tenemos una plaza monumental, ¿no? Que sí te transmite cuando llegas, pero a veces no alcanzas a dimensionar. Es una ciudad en donde siempre puedes encontrar diversión. También nosotros a lo mejor hemos perdido un poco esa visión de todo lo que hay aquí, porque solo cuando vienen personas de fuera se dan cuenta del potencial que tiene la Ciudad de México en materia de esparcimiento. En materia de cultura, bueno, pues es gigantesco también, ¿no? Estamos ahora precisamente en un centro donde se alberga la cultura. Sí, sí. Estamos rodeados de libros. Doctor, ¿qué es lo que, vamos a hacerlo dicotómico, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? En términos de estética, en términos de qué es lo que más te gusta de la ciudad y qué es lo que más te duele de la ciudad. Mira, lo que más me gusta de la ciudad yo creo que es su gente, porque la gente de la Ciudad de México es una gente amable. Digo, y no porque en otros lugares no sean amables, pero a veces encuentras estados en donde la gente es como más seca, es más difícil entrar en comunicación. En la Ciudad de México es mucho de váyase por aquí, se va hasta allá, te pueden dar una explicación hasta de 5 minutos para llegar a un lugar, ¿no? Entonces yo creo que la gente de la Ciudad de México es una gente cálida, es una gente amable, es una gente además de mucho trabajo. Encuentras gente que está desarrollando las más variadas actividades y adviertes que lo hacen con gusto, con entusiasmo. Entonces yo creo que lo que más me gusta de esta ciudad es su gente,
Y en segundo lugar diría, pues todo eso que ya comentaba, que son los diferentes espacios, en donde encuentras contrastes de historia, contrastes de modernidad, los grandes edificios, las zonas tan desarrolladas, los rascacielos, puedes encontrar ya partes muy importantes, ¿no? Ahora con esta Torre Mayor, la otra que se está proyectando construir. Entonces, tienes un poco de todo, es una ciudad que te puede dar a conocer muchísimas cosas, a proyectar muchas cosas. Y algo que no me gusta, que no me agrada de la ciudad, bueno, es que todavía no hemos podido proyectar todo el orden que se puede proyectar en esta ciudad, ¿no? Empiezas a ver ya zonas ordenadas que tienen que ver mucho con el tema de la cultura cívica, en donde las personas ya cuidan el espacio. Por ejemplo, Reforma es un lugar donde la gente ya cuida. Cuando se empezaron a poner estas estatuas en ese pasaje, se llegó a pensar, bueno, ¿y qué tal si las grafitean? ¿O qué tal si las lastiman? ¿O qué tal si...? Bueno, finalmente es algo que ya la gente disfruta, que la gente cuida, y empiezas a ver orden en el tránsito, orden en el cuidado de las cosas, orden en la misma conducción peatonal. Entonces, algo que a mí me gustaría mucho, para no estar inconforme con alguna parte de esta ciudad, es que ese orden permeara y que pudiera ser, digamos, trasladado a todos los lugares, ¿no? ¿Qué te duele así de que tú veas y digas, híjole, hijo de su maíz, cuando yo llegue a ser jefe de gobierno, si yo a ser jefe de gobierno, esto lo va a cambiar, esto me duele, esto me da rabia, bueno, encontrar coraje? todavía lugares muy marginados, encontrar todavía una gran marginación en muchas zonas de la ciudad, en espacios verdaderamente lejanos, alejados de servicios básicos. Si bien es cierto, es una ciudad que tiene un alto porcentaje de vivienda con servicio, no deja de haber todavía lugares en donde no hay servicios básicos, donde no tienes agua, donde no tienes luz, donde no tienes drenaje. Entonces, esa es todavía una problemática que se debe de atender con mucho cuidado y buscar que no exista, porque además es una política social, que no existan personas con alta o tan alta marginación. ¿Por qué te gustaría ser jefe de gobierno? ¿Qué te mueve para ser jefe de gobierno? Mira, es una ciudad en la que en lo personal yo quiero ver mejor. Es una ciudad que la quiero ver siempre transformándose para bien, hacia la modernidad, hacia el orden, hacia más seguridad, hacia más servicios. O sea, el problema aquí es que haya equidad, en todo lo que puede tener de beneficio esta ciudad, equidad para construir ciudadanía, equidad para construir comunidad, igualdad de condiciones, igualdad de posibilidades, y que todo esto permee, es decir, que llegue hasta esos puntos que estamos comentando, ¿no? Si podemos decir, el procurador, ese no se nos puede quitar, Todavía el doctor no. Miguel Ángel Mancera, ¿cuál es la prioridad de Miguel Ángel Mancera absoluta en una o dos palabras? ¿Cuál es la prioridad absoluta? No, mira, un tema esencial, Ciro, que no puedo dejar pasar, es que tiene que haber seguridad. Y en ocasiones me dicen, pero ¿por qué primero la seguridad, habiendo tantos problemas? Porque si no tienes seguridad, entonces no tienes gobernabilidad. Y todos los demás temas son temas de gobernabilidad. Es decir, para que una ciudad tenga gobernabilidad, yo estoy convencido que debe de haber seguridad. Porque lo vemos en otros lugares en donde tú puedes tener los mejores programas, las mejores ofertas, los mejores servicios, pero si no hay seguridad, puede ser una ciudad desierta. Puede ser una seguridad que se vayan los pobladores y no la visite nadie, ¿no? Ya lo hemos visto en centros turísticos, cuál es el efecto de deserción turística.
Ya lo hemos visto en zonas en donde las ciudades se han convertido pues en eso, lo que nos platica la gente, en ciudades pues, despobladas o con una tendencia a despoblarse, a que no haya desarrollo. Todos esos ejemplos son ejemplos en donde ya no se vive seguro. Creo que una persona puede buscar la manera de encontrar los servicios básicos, la atención básica, pero lo que no puede hacer por sí misma es darse la seguridad y darle la seguridad a su familia todo el tiempo. Entonces es una tarea fundamental, creo yo, de la función de gobierno, y entonces hay que dar seguridad, transmitir la seguridad y hacer una seguridad efectiva. No se puede vivir con miedo, definitivamente. No, no se puede vivir con miedo. No se puede vivir con miedo, no puedes planear con miedo y no puedes ejecutar ningún tipo de programa con miedo. Tú te imaginas que tuviéramos, por ejemplo, un programa de, no sé, de asistencia, de entrega de cobijas o algo, de llegar a algún tipo de servicio como son los autobuses que realizan medicina preventiva, y que hubiera miedo incluso de llegar, ¿no? No sabemos si el autobús va a regresar o no, la gente no quiere salir de sus casas, bueno, pues sería muy difícil. Es una calidad de vida muy baja. Entonces, eso, ¿no? por eso yo creo que debe de haber seguridad para que haya gobernabilidad. ¿Cómo yo, hablando de eso, el hombre, Miguel Ángel Mancera, cómo sobrelleva el tema del miedo? Ha sido procurador, ser procurador de una ciudad como la Ciudad de México, pues es un cargo lleno de presiones. ¿Cómo maneja el estrés el procurador? ¿Cómo ejerce esa condición fundamental para liderar una ciudad? La verdad te debo decir que nunca he sentido miedo en el ejercicio del cargo, de ninguno, porque no nada más el cargo de procurador, en ninguno, ni en seguridad pública. Cuando estuve en seguridad pública, desde los temas de contacto social, a veces con grupos muy beligerantes, a veces en el diálogo con temas muy álgidos de esta ciudad, a veces en el esquema operativo, porque también estuvimos en esquemas operativos, ni en el Consejo de la Judicatura con temas también ríspidos, en un contacto mucho más personal. Hubo una vez que inclusive, yo me acuerdo cuando recién el procurador había entrado, que hubo un secuestro, una toma de rehenes, y ahí iba el procurador con su espejo por acá y Sí. sus acá, ¿no? Sí, esa vez ¿Cómo me sobrelleva decían, eso? si no había sentido miedo, la verdad que no. Lo que tampoco puedo decir es que no soy de acero, ¿no? Después de todo el evento, sí vino una descarga de la adrenalina que se había sentido, y bueno, pues sí sientes como un bajón anímico, son muchas sensaciones las que te invaden, pero en el momento no, realmente nunca he sentido miedo. Mira, en el cargo de procurador te llegan amenazas, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Si tuvieras miedo, pues mejor te dedicas a otra cosa, a lo mejor a un tema diferente, ¿no? Quien no quiera calor, que no se meta a la cocina. Pues sí, o tendrías que estar todo el tiempo cuidado y que todo el tiempo te estuvieran siguiendo, vigilando, ¿no? Yo creo que no podrías ni dormir. Yo la verdad siempre he dormido muy tranquilo y creo que la clave de eso es el ejercicio de frente. Y cuando estás en el ejercicio de frente no tiene por qué haber ningún problema. El sistema penitenciario, doctor, en el Distrito Federal, ¿cómo lo abordaría? El sistema penitenciario, tenemos ahora digamos que una sobreocupación del sistema penitenciario, porque solamente estamos focalizando hasta este momento en el tema que tiene que ver de la prisión preventiva. Es decir, hay una carga fundamental hacia la prisión preventiva. Con la reforma constitucional, en donde se piensa en el sistema acusatorio, la Ciudad de México va a llevar a cabo una implementación, y esta implementación te va a llevar necesariamente a despresurizar las cárceles. El paradigma del sistema penitenciario va a ser otro. O sea, tu sistema penitenciario o tu sistema de ejecución de penas ya no va a hablar nada más de penas de prisión. Aun cuando hoy hay otras alternativas de penas, se sigue privilegiando la pena de prisión. Lo que tenemos que hacer es comunicarle a la ciudadanía cómo va a ser la justicia. Porque actualmente el razonamiento inmediato es, si a mí me roban la cartera o me roban el reloj, yo quiero que esa persona esté en la cárcel. O eso es lo que te pide la sociedad. Sí, un poco de la ley del talión, ¿no? Tiene que haber un castigo.
Lo ves ahora con el ejemplo de este gran problema que se suscitó por los golpes que una persona muy violenta le da a un empleado. Sí, qué bárbaro, ¿no? Entonces, el clamor social es, ese señor debiera de estar en la cárcel. Eso es lo que dice todo el mundo, debiera estar en la cárcel. Una discriminación terrible. Claro. Consecuencia, quieres que esté en la cárcel, ¿no? En el tema del sistema acusatorio no va a ser así, no va a funcionar así. O sea, lo que tú vas a tener es una persona que sí va a ser procesada, pero no va a estar en la cárcel. Que sí va a pagar una condena, pero no va a estar necesariamente en la cárcel. Y es legal, además. Es legal, nada más que tiene que cambiar tu manera de pensar. Los delitos más duros, el homicidio, la violación, el secuestro, la trata de personas, etcétera, eso sí tendrán que pagar con pena de prisión. Claro. Entonces, es un cambio de paradigma en la justicia que también la Ciudad de México va a vivir, y va a vivir con modernidad, y va a vivir muy bien, porque lo estamos trabajando con mucho cuidado. Si metiéramos a la cárcel a cada persona que se lía a golpes, pues no Pues cabría. imagínate, estaríamos... Mira, un gran acierto fue que esta ciudad desalojara del sistema penal los choques, que antes estaban dentro del sistema penal. Tú chocabas y se iniciaba una averiguación previa. Ahora chocas y vas a la justicia cívica. Claro, no es necesario ya poder un pena. Las lesiones primeras, digamos, si hubiera un par de golpes y estuviera alguien lesionado, bueno, pues estarías hablando de ir a la justicia cívica también, ya no al sistema penal. Esta ciudad es una ciudad tan grande, tan monstruosamente descomunal, que un problema serio te degrada la situación rápido, en semanas, ¿no? Uno de esos problemas, por ejemplo, es la basura. Sí. ¿Cómo abordaría este tema Miguel Ángel Mancera? Mira, la basura ha sido un tema en donde durante muchos años se tuvo una política de acumular la basura, sin dar ningún otro tipo de tratamiento, sin visualizar quizá temas que tenían que ver con, no solo con dónde vas a almacenarla, sino cuáles son las consecuencias de almacenarla. Quizá no muchas personas saben hasta este momento a ciencia cierta cuál era ese riesgo, porque no era un riesgo de que se desbordara solamente la basura y ahora dónde la ponemos, sino que uno de los riesgos pues, más agresivos es la generación de gases como el metanol, ¿no? Entonces, esta generación de gases por la basura, lo primero que afecta es la capa de ozono. Todo el medio ambiente se ve afectado brutalmente por el metanol. ¿Qué sucede entonces? Sucede que viene un cambio de visión, y en ese cambio de visión lo que se dice es, cerremos el bordo en donde hay miles de toneladas de basura. Si esta ciudad produce 13,000 toneladas de basura, ahí hay miles y millones de toneladas de basura, o sea, porque son muchísimos años que se han acumulado. Bueno, entonces, 13,000 toneladas de basura, ¿cómo las manejas? Diario. Lo que se piensa es, bueno, primero tendríamos que tener una política para separar la basura, con un enfoque ecológico. Separar la basura y entonces un porcentaje de esas toneladas, que al final de cuentas va a ser más o menos como de 4 toneladas, te la vas a llevar para industrializar la basura. Puedes utilizarla para temas diversos. Tiene un valor. Otra, que es la basura orgánica, sin que necesariamente tenga un valor o que alguien quiera reciclar o que alguien pudiera reaprovechar, la utilizas para generar composta. Y la composta, bueno, pues también tiene una utilidad. Entonces, la alianza acá estratégica tiene que ver también con el Estado de México, porque el Estado de México encuentra una zona apropiada para el tema del depósito de basura, manda al Distrito Federal su basura orgánica, el Distrito Federal procesa esta basura orgánica y regresa a composta, ¿no? Entonces, es una función de ganar-ganar, es una función en donde tú tienes que reducir necesariamente los gases, pero la basura produce la energía. Claro. Lo que necesitas ahora es la tecnología, que ya están los estudios también, para poder aprovechar esos gases que se van a seguir generando en el bordo. Entonces ahora lo que tienes es que aprovechar esos gases
el metanol concretamente, y te sirve para generar energía, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces te cambia esto, ¿por qué? Porque además México, y concretamente la Ciudad de México, no México el país, la Ciudad de México participó con más de 192 ciudades que, dado que se extinguió el Tratado de Kioto, el Convenio Internacional de Kioto, que tiene que ver con el medio ambiente, en lo que los países se ponen de acuerdo, las ciudades se pusieron de acuerdo. Y entonces en México se firma, en la Ciudad de México se firma el Pacto de la Ciudad de México, que es un pacto ecológico que lo que plantea es tengamos una reducción de poco más o menos 7,000 toneladas de contaminante, ¿no? Sí, eso no se han logrado poner de acuerdo. Pero fíjate que la Ciudad de México en este momento ya lleva 5,000 de reducción. O sea, la meta es que en este año sean 7,000. Sí, no hay tiempo que perder en eso. No hay tiempo que perder, te faltan más o menos 2,000, pero ya va arriba del 80%. Doctor, el problema fundamental de muchas sociedades es la pobreza, desde luego, ¿no? Sí. ¿Qué harías para combatir la pobreza? Mira, esta ciudad tiene que generar fuentes de empleo, ¿no? Para generar fuentes de empleo tienes que plantearte una estrategia, cómo puedo yo abrir muchas otras o muchas más fuentes de empleo. Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer, lo que tendríamos que ver es, uno, reactivar los mercados públicos. Los mercados públicos, Ciro, quizá personas como tú, como yo, de nuestra generación, todavía se acuerdan de lo que era ir al mercado, pero tú le preguntas ahora a los niños y los niños ya no saben lo que es un mercado público. Entonces, un rescate a los mercados públicos es un cambio en tu fuerza laboral. Si hoy revisas las estadísticas, te vas a encontrar con que la Ciudad de México tiene una fuerza laboral que va desde los 14 años. Esa fuerza laboral que va desde los 14 años, el 30 al 35% está concentrada en lo que es la prestación de servicios. Hasta ahí pudiera estar bien, porque entonces dices, bueno, hay una fuerza productiva de la ciudad que está concentrada en el 30-35% y que comienza desde los 14 años. El problema es que cuando revisas el siguiente rubro te das cuenta que son empleados independientes, quiere decir que no necesariamente tienes captada toda esa fuerza de trabajo. Y pudieras estar incluso en el comercio informal con una gran fuerza de esos números. Entonces, captar ese servicio informal, generar los incentivos, disminuir la carga administrativa que hay para poder tener empresas, sobre todo las microempresas. Que tardas muchísimo tiempo en eso. Incentivar a los que tienen las cadenas productivas y además otra vez el mismo tema, seguridad. Con los esquemas que está planteando la Ciudad de México y ahora ante esta gran ola de violencia que vivió el país, se tiene por la Secretaría de Economía detectado más o menos 5,000 empresas que llegaron a la ciudad, 5,000 empresas que generaron fuentes de empleo y que pueden ayudarte a tener una mejor distribución para temas que ya no serían necesariamente de generación o de desarrollo económico, sino también de una parte asistencial. Doctor, nos preguntan a través de las redes sociales. Rocío Cárdenas dice, el PAN ya designó a la señora Wallace como candidata. Antes usted y ella fueron aliados. ¿Ahora usted la tendrá como enemiga? Pregunta. Yo no creo que haya enemigos. Yo creo que la señora Wallace tiene un tema muy específico que trabajó, en donde nosotros tuvimos un punto de contacto que fue un combate férreo al delito de secuestro, donde tuvimos muchos puntos de coincidencia. Además, la señora Wallace en su momento fue encargada de supervisar las unidades contra el secuestro, las unidades de combate al secuestro de todos los estados y el Distrito Federal. Nosotros fuimos la primera unidad de combate al secuestro que visitó la señora Wallace. Entonces, pues la mejor de las suertes, ¿no?, para la señora Wallace. Claro. Raúl Hernández, procurador, ¿no le parece extraño que una ciudad de izquierda sea gobernada por un policía? Dice Raúl Hernández. Pues mira, la verdad de las cosas es que no soy policía. Empezando, pues. No porque me moleste que fuera policía, ¿no?
hemos realizado funciones de policía, ¿sí? Hemos realizado funciones de estrategia y de planeación en Procuración de Justicia, funciones de administración en el Consejo de la Judicatura y ahora de administración nada más y nada menos de poco más o menos entre 15 y 16 mil empleados, es decir, nuestra administración ha sido sana. La Procuraduría, no obstante las reducciones presupuestales, que a veces tuvimos que trabajar con el mínimo operativo, pudo lograr participaciones y sinergias que le permitieron estrenar antes de que yo me fuera un centro de mando de la Policía de Investigación y tecnología de punta en las patrullas, además de estar reequipada toda la policía y reequipadas muchas áreas del Ministerio Público. Entonces, pues no me parece extraño que haya una aspiración ciudadana, realmente no tenemos una militancia, yo mentiría si dijera en este momento, no, pues siempre ha sido militante, pues no. Lo que sí es cierto es que siempre he trabajado para los gobiernos del PRD. O sea, mi experiencia en el servicio público está concentrada en los gobiernos perredistas. El pensamiento de Miguel Ángel Mancera es progresista. Sí, mira, las ideas progresistas tienen que ser ideas que permeen. Ideas en donde tú lo que estás buscando es el beneficio común y que pueda haber una interacción de la ciudadanía. Por eso estas son, o sea, ejemplos de estos es esta ciudad, en donde la ciudad sufre transformaciones, en donde la ciudad tiene una transformación de servicios sociales por un líder en específico, donde la ciudad sufre una transformación jurídica que la lleva a tener ciertas autonomías sin que hasta ahorita sea plena porque requiere una constitución, donde la ciudad sufre una transformación también, una modificación o un cambio de línea de pensamiento respecto a ciertas libertades no reconocidas por todos los estados, como son las libertades, bueno, que ahora están en esta ciudad, que tienen que ver con la equidad de género, con la diversidad sexual y con la disposición libre de las mujeres respecto del tema del embarazo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Esto me lleva a esta pregunta. Ricardo Macías me dice, usted afirma que no es de izquierda, entonces ¿cómo explica que esté arriba en las encuestas en una ciudad que se dice que es de izquierda? No, yo no digo que no sea de izquierda. Pero pues eso yo no... digo que sí soy de izquierda. Lo que pasa es que nos han estado insistiendo en que no somos de izquierda y quieren necesariamente apuntalar que no somos de izquierda. Ser ciudadano no quiere decir no tener un... Estamos en una ciudad que vive la izquierda. Yo estoy trabajando para gobiernos de izquierda desde el ejercicio del servicio público. He defendido los ideales de la izquierda en el terreno de los hechos, en el terreno de la práctica profesional y de ejercicio del servicio público. Así que yo creo que sí. Estamos en un lugar muy tradicional, que es el Juglar, una casa de cultura muy tradicional que lleva décadas. Y bueno, pues importante es conocer el pensamiento de Miguel Ángel Mancera respecto a la cultura. ¿Qué piensa respecto a la cultura en esta ciudad que vive intensamente, digamos, la cultura en todos sus rincones, ¿no? Mira, la cultura yo la entiendo como un tema de derechos humanos. Yo creo que la cultura es un derecho humano, es un derecho que además de ser derecho humano debe ser de fácil acceso, ¿no? Si lo analizas cómo está ahora el esquema constitucional, si revisamos el artículo primero, casi te llevaría a que es una obligación que se tenga acceso a la cultura por todos. Ahí no entra nada, no podríamos hacer distinción de ciudadanos, no ciudadanos, y todo individuo tendría que gozar del acceso a la cultura, porque la cultura tiene que ser entendida como un derecho humano. Segundo lugar, ¿cómo puedes entonces volver el acceso a la cultura? Pues yo creo que debes de trabajar otra vez con redes comunitarias. Con redes comunitarias tienes que allegar la cultura a la gente. Sin duda la práctica de la lectura es algo que ya se ha comentado mucho en esta ciudad y que se tiene que fomentar. El acceso, por ejemplo, al cine. En la Procuraduría tuvimos una práctica muy interesante que se llamaba Tu Procu Invita, ¿no? En donde pues realmente la Procuraduría no era la que invitaba, tuvimos algunos patrocinadores que esos son de las sinergias, porque era un programa muy interesante. Llevamos cine
a Coatepec, llevamos cine hacia la zona del Hoyo de Iztapalapa, llevamos cine hasta La cultura las partes más incluso lejanas. combate o previene el delito, ¿no? Es un factor de prevención, por eso lo hacía la Procuraduría, porque era uno de nuestros programas de prevención del delito. Llevábamos películas con mensaje, llevabas películas que transmitieran valores, en donde la gente que las veía pues introyectaba algo que se llevaba a su casa. La pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué libro ha marcado tu vida? Mira, yo ya lo he dicho que tanto como que un libro marque tu vida es difícil de decir, pero yo recordando cuando era niño leí varias veces algún libro de cuentos, porque pues si te digo que de niño leí El Quijote, pues a lo mejor te diría que pues, como que no, pero cuando yo estaba pequeño recuerdo que de mis primeros contactos fueron los cuentos. Y entonces había un autor, Hans Christian Andersen, que tenía diversos cuentos en un libro de pasta dura, recuerdo, en donde tenías, por ejemplo, El Sastrecillo Valiente y La Sirenita, todos estos libros, ¿no? Compilación. Todos estos cuentos, compilación. Ya más adelante un libro que me pareció sumamente interesante y que lo leí con mucho, además como dicen ahí, como saboreándolo, el tema de la historia de Sofía, que habla de una novela en donde a través de una niña llamada Sofía empieza a tener un carteo, en donde va contando la historia de la filosofía a través de una novela, ¿no? Ahí se llama Justin Gardner, si no mal recuerdo, el autor. Y un libro que ya tuvo que ver con el tema del desarrollo profesional y que sí me impactó por la narrativa, porque además quien lo escribió, yo lo tuve como maestro en alguna especialidad, fue Juan Pablo de Tavira, que escribió A un paso del infierno. Es un libro que creo que se dejó de publicar, no sé por qué, porque las narrativas que tenía ahí, la historia de pasajes en Lecumberri, Reclusorio Norte, Santa Marta, Reclusorio Sur, todo lo que él vivió, son verdaderamente... O sea, si tú quieres conocer del penitenciarismo, tendrías que leer ese libro de lo que se vivía ahí, de lo que era la realidad del interior de las prisiones. Sí, un libro crudo. Yo la verdad tengo todavía el libro y siempre comparto pues fotocopias, porque no hay manera de conseguirlo con mis alumnos, ¿no? En el tema del procesal penal. Yo siempre les digo que si quieren estudiar el penal, hay que conocer lo que es el drama penal, para saber si les gusta o no, porque a veces dicen, a mí no me gusta, pero primero conócelo y luego ve si te gusta. Si te gusta, ¿no? Así hemos reorientado, reenderezado algunos. ¿Cómo has llevado ese tema de tener contacto con la cárcel, los delincuentes, los criminales? Pues debes de saber contextualizarlo, creo yo. No se descosifica uno de repente, o sea que no, ya mira, se vuelve uno insensible a ese Es como drama. cuando llegas tú con chavos que son chavos pues, de barrio, tienes que llegar y tienes que empezar a convencer de lo que tú quieres platicar con ellos, pero tienes que bajar con la gente, platicar con la gente. Si tú vas como en una burbuja, pues entonces no quieres que se te acerque nadie, ¿no? Eso me remite a uno de los temas para empezar a finalizar la charla, que son los jóvenes. Sí. Esta ciudad tiene millones y millones de ninis. Sí. Ni estudian ni trabajan. Sí, en esta ciudad tenemos que potencializar todavía el prepa sí. El prepa sí lo tienes que llevar seguramente a secundaria. Tienes que buscar que se amplíen las horas de educación. Tienes que volver muy atractivo esto. Tienes que incluir nuevas materias y tienes que rescatar a todos esos jóvenes. El riesgo más grave que tú pierdas a un joven, desde mi muy particular punto de vista, está entre los 14 y los 17. Si lo pierdes ahí, entonces ya difícilmente lo vas a recuperar. Por eso debes de venir con una formación que venga empujando desde secundaria, ¿no? ¿Qué le dirías o qué mensaje le dirías a los jóvenes? Que vamos a tener muchos programas muy específicos y que vamos a buscar que todos hagan deporte, vamos a buscar que todos tengan una educación segura y que todos tengan una proyección para el futuro. ¿Deporte favorito? ¿El mío? Pues mira, me gusta mucho la natación, me gusta correr, me gusta el box. El box. ¿Película favorita? Películas favoritas, pues me gustan las películas de acción,
La verdad que me gustan las películas de acción. Te diría yo que una película que veo constantemente, o que vuelvo a ver, por ejemplo, es Mad Max, ¿no? Que es una serie que me encanta y que vuelvo a ver las temporadas, es El Escudo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues él es Miguel Ángel Mancera, uno de los precandidatos que aspiran a gobernar esta Ciudad de México, que no es una cosa menor, es la tercera o cuarta ciudad más grande del planeta Tierra, ni más ni menos. Gracias por esta charla, le iba a decir procurada. Gracias por esta charla. Muchas gracias, Ciro. doctor Muchas gracias por la Miguel Ángel invitación. Mancera. Gracias al Juglar, gracias. Gracias. Gracias al Juglar. Gracias a Y a todos. todo este gran equipo de personas del Juglar, que bueno, pues ya son varias décadas de tener este compromiso con la cultura, varias décadas de tener este compromiso con las ideas, con el debate. Gracias también a todos ellos y muchas gracias a ustedes que están con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, muy amables. Un momento antes de sus micrófonos. Gracias. Gracias.